¿Ves alguna conexión entre lo que Donald Trump está diciendo, especialmente en lo que respecta a Irán, Israel y las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos? Había preocupación e inquietud entre los intermediarios de Netanyahu en Estados Unidos, tanto en el lobby israelí como dentro del propio entorno de Netanyahu, acerca de la fiabilidad de Donald Trump tras su reunión con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí. Allí asumió varios compromisos, entre ellos la entrega de cazas F-35 a Arabia Saudí, y además estaba el evidente soborno de Donald Trump por parte de la realeza saudí a través de su fondo soberano y de una plataforma de criptomonedas que los hijos de Trump han creado, llamada World Liberty Financial, que básicamente funciona como un foro de sobornos legales. También les preocupaba que Donald Trump pudiera estar acercándose demasiado a Qatar, que acoge a la dirección política de Hamas. Donald Trump ha aceptado cientos de millones, si no miles de millones, en sobornos de facto de ellos también. Así que Netanyahu acudió a esa reunión, decidido a obtener una muestra de lealtad de Trump, que Trump lo reconociera esencialmente como su verdadero jefe. Y eso ocurrió. Creo que fue por las próximas elecciones de mitad de mandato y la necesidad de Donald Trump de financiarlas y de financiar, ya ni siquiera sé si siguen siendo MAGA o qué significa MAGA ahora, a los candidatos alineados con Trump. Gran parte de esa financiación proviene de círculos Likudnik, de multimillonarios Likudnik vinculados a Benjamin Netanyahu. De eso trataba realmente la retórica de Trump. Pero Irán demostró que puede disuadir a Israel y causar daños significativos durante la última guerra de 12 días. Estados Unidos no solo sufrió por la cantidad de armamento y recursos militares que tuvo que desplegar en defensa de Israel, sino que Trump también sufrió dentro de su propia base e incluso entre algunos de sus aliados más cercanos, incluido el fallecido Charlie Kirk, que estaba dentro de la Casa Blanca prácticamente suplicando a Trump que no se involucrara. Así que creo que será más difícil implicarse en otro conflicto. Lo que está ocurriendo ahora con las protestas es algo que Israel busca utilizar como arma para debilitar a Irán y demostrar a Trump que el gobierno de Irán, el sistema de la República Islámica, es en realidad débil. Están haciendo todo lo posible por instrumentalizar las protestas económicas para preparar el terreno para una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. En realidad, como sabes, estoy en Irán, y si miras los medios tradicionales, incluso los alternativos, están hablando de enormes protestas aquí, de gente saliendo a las calles. Hay algunas protestas localizadas, quizá de 50, 60 u 80 personas, que se reúnen, ya sabes, para señalar que la economía no va bien y que hay inflación. Pero no hay nada tan grande, nada parecido a la imagen que intentan dar de la situación en Irán. ¿Qué opinas de eso? ¿Has visto alguna de las protestas? No he visto nada, solo unos pocos vídeos. ¿Crees que los partidarios de la República Islámica están nerviosos por las protestas? ¿Son de naturaleza puramente económica o también tienen un componente ideológico? Son totalmente libres. Ni siquiera intentan impedir que protesten. Puedes hacer lo que quieras, preguntar lo que quieras. Bueno, quiero decir, hablé con 2 estadounidenses que visitaron Irán recientemente y se marcharon antes de que estallaran las protestas, y me describieron una crisis inflacionaria. Pero yo ya lo vi cuando estuve allí en mayo. Los iraníes, profesionales de clase media, me dijeron que trabajan muchísimo,
pero que la moneda cada vez vale menos, así que no pueden comprarse un coche nuevo, ni ver realmente los frutos de todo su esfuerzo. Una persona me dijo, me siento como una fracasada. Es tan desmoralizador. Es la madre de un niño pequeño, alguien extremadamente competente que por sus capacidades estaría ganando 6 cifras en Estados Unidos. Y ese es el problema aquí. And that's the issue here. And the people that I spoke to did not blame. Las personas con las que hablé no culpaban al sistema de la República Islámica, pero eso se debía a que eran partidarias de la postura contrahegemónica general de la República en el escenario mundial. Estaban orgullosas de ello y apoyaban a Palestina. También hay otros, incluso en el campo reformista, que se preguntan por qué Irán apoya a Palestina en absoluto, dadas las presiones económicas, las sanciones y el peligro al que se enfrenta por su proximidad a Israel. Ese tipo de personas, que tienen menos formación política y se preocupan principalmente por su estatus de clase media, creo que son las que Israel y su aparato propagandístico intentan convencer y utilizar como arma. Are trying to persuade and weaponize, and so far I'm not seeing that happening, especially. Y hasta ahora no veo que eso esté ocurriendo, especialmente después de todas las víctimas civiles sufridas en la guerra de 12 días. Creo que hay una mayor conciencia política entre los iraníes, incluso en la clase media iraní, sobre lo que está en juego. Esta es una crisis provocada casi por completo por las sanciones, y no creo que haya lugar para el debate al respecto. Estoy seguro de que hay una mala gestión en la economía de Irán. También hay una enorme mala gestión en el propio economía. Se que now the member Saint Matthew Staver forward de sustituir actual. Now they're talking about replacing the current central bank chief, but the central bank has access to something like 200. Pero el Banco Central tiene algo así como 250,000 millones de dólares en reservas. Bueno, en realidad no tiene acceso a ese dinero. Eso es lo que hay en las reservas. Pero no puede acceder a ello porque está retenido a través de la financiación internacional. Y las sanciones impiden que el Banco Central alcance esa liquidez, lo que ha alimentado una crisis inflacionaria y por diseño. Es decir, si escuchas a los ideólogos neoconservadores de Washington, por ejemplo en la Fundación para la Defensa de las Democracias, Mark Dubowitz y esos personajes, que son básicamente tapaderas de la inteligencia israelí, están orgullosos de haber creado una crisis inflacionaria en Irán. Revisé un libro de uno de los arquitectos de las sanciones contra Irán, llamado Richard Nephew, que ha trabajado en administraciones demócratas. Su libro se titula El arte de las sanciones. Y de hecho, en su libro presumió de haber limitado la cantidad de pollo disponible para los iraníes durante el Nowruz. Así que son muy abiertos al respecto. Rudy Giuliani, un estrecho aliado de Trump, dio un discurso ante los mujahidines del pueblo de Irán, la secta de cambio de régimen de Maryam Rajavi. Creo que estaba en París y dijo, los iraníes están vendiendo sus órganos en la calle. Esto es estupendo. Las sanciones están funcionando. Así que creo que, en la medida en que esto sea causado por las sanciones y los iraníes sean conscientes de ello, las protestas serán localizadas, internas y centradas principalmente en cuestiones económicas. Y será difícil transformarlas en una especie de revolución de colores, mujer, vida, libertad, en la que masas de jóvenes se lancen a las calles pidiendo la caída de la República Islámica. Pero otro punto que creo que no se ha mencionado lo suficiente es que cuando Israel impuso por primera vez la guerra de 12 días contra Irán, el arma más peligrosa de su arsenal eran las células del Mossad que habían reclutado dentro de la población iraní. Sé que muchos de esos activos del Mossad eran migrantes, pero eso realmente planteó preguntas sobre la violencia durante las protestas de mujer, vida, libertad. Y sobre la capacidad de Israel para utilizar incluso las protestas de base económica como vehículo para fomentar el sabotaje y la violencia mediante la infiltración del Mossad. Algo que noté en Irán cuando estuve allí fue que no se sentía como un estado policial. Es una sociedad caótica y densamente poblada,
y el aparato de seguridad no puede controlar cada aspecto ni vigilar cada rincón. Así que el sabotaje ocurre y la infiltración se cuela. Pero hasta ahora, eso no es en estas protestas. But so far, that hasn't happened with these protests. Yeah, I think your assessment is correct. Sí, creo que tu valoración es correcta. Max, mencionaste el caso de Charlie Kirk. Y con la última reunión de Tepeusa, se ven dos fuerzas enfrentándose. Una de ellas es Tucker Carlson, incluso junto con Steve Bannon. Y por otro lado están Ben Shapiro y su gente. En medio está Megyn Kelly intentando estar en ambos bandos, lo cual no fue posible después de que Ben Shapiro dijera, no puedes hacer esto, o estás con nosotros o contra nosotros. Pero cuando observas Tepeusa y las preguntas que estos jóvenes están haciendo, al Dr. Carlson, incluso a Ben Shapiro, ¿crees que el tipo de movimiento, el tipo de sentimiento que se generó en Tepeusa, se está desvaneciendo de algún modo? ¿O crees que incluso después del intento de asesinato de Charlie Kirk, todavía hay jóvenes que preguntan, ¿cuál es el beneficio de que Estados Unidos apoye a Israel? ¿Cuál es el beneficio de estas guerras interminables? ¿En qué pregunta quieres que me centre? ¿En la división o en si hay más sentimiento antibélico dentro de la base conservadora? La división. Quiero hablar de la división porque es importante para entender el comportamiento de Benjamin Netanyahu. Bueno, la división no se trata solo de Israel. Israel es uno de los principales temas que dividen a los conservadores, y es una división generacional. Mira a Nikki Haley, ex embajadora de Trump ante la ONU, ex gobernadora de Carolina del Sur, una neoconservadora total que quiso ser presidenta y fue rechazada por la base republicana. Su mensaje a Israel durante el genocidio en Gaza fue básicamente acabad con ellos, e incluso firmó obuses israelíes que iban a ser disparados contra barrios civiles en Gaza. Mientras tanto, su hijo es más bien afín al movimiento Groyper, partidario de América Primero. Se opone a la relación especial de Estados Unidos con Israel y quiere ser una voz para su generación. Así que en muchos sentidos se trata de una división generacional. Y bueno, eso significa que los jóvenes tienden a ser más contrarios a la guerra en general en Estados Unidos. Porque ¿a dónde les han llevado todas esas guerras? ¿Qué les han aportado? Su estatus está decayendo, los niveles de vida en Estados Unidos están bajando y aún así el presupuesto militar estadounidense sigue aumentando. Así que están empezando a conectar los puntos. En Tepeusa, cuando Ben Shapiro pronunció su discurso de 20 minutos, que fue principalmente un ataque contra Tucker Carlson y Candace Owens, hablaba en parte en nombre de Donald Trump y J.D. Vance. Es decir, también fue un ataque contra Nick Fuentes. Así que estaba atacando a Fuentes en nombre de J.D. Vance, porque Fuentes había llamado a la esposa hindú de Vance Ajit, lo que básicamente equivale a llamarla con una palabra racista, y no deja de burlarse de J.D. Vance. Y J.D. Vance no puede responder de una manera realmente creíble. Así que Ben Shapiro se está posicionando como una especie de voz del establishment MAGA. También es la voz de la clase donante que impulsa el comportamiento de Trump cuando se reúne con Benjamin Netanyahu y le promete todo, básicamente prometiendo atacar a Irán. Así que, sea o no popular Ben Shapiro, y ha perdido mucha popularidad, si miras las cifras de su podcast, están en declive. Sigue hablando en nombre de fuerzas muy poderosas, y eso demuestra lo poco que le queda de credibilidad a la marca América Primero de Donald Trump. Tienes a alguien como Ben Shapiro, que fue un never Trumper al principio del primer mandato de Trump, y dejó Breitbart porque eran pro-Trump. Ahora es el abanderado del establishment trumpista. Luego están figuras como Tucker Carlson, uno de los primeros representantes de la marca América Primero, que habló en la Convención Republicana de 2024, siempre estuvo muy cerca de Trump y es amigo íntimo de J.D. Vance. Y aunque habló en el AmFest de Tepeusa, ya no es realmente bienvenido en la Casa Blanca.
he's not really welcome in the White House anymore, and in many ways he's kind of seen it as an enemy because he's Y en muchos sentidos se le considera casi un enemigo porque ha criticado a Trump sobre Israel, sobre la guerra con Irán, sobre tantos temas en los que la base se siente traicionada. Y luego está Candace Owens, que creo está muy metida en las distintas teorías sobre la muerte de Charlie Kirk. Están utilizando eso, en la medida en que ella no puede aportar pruebas para desacreditarla figuras como Ben Shapiro. Y luego Nick Fuentes va un poco por su cuenta, no, atacando a todo el mundo. Tuvo una especie de llamada carrera generacional, que parecía muy coordinada y secuenciada a través de todos los principales podcasts de la derecha. Se sentó con Tucker, se sentó con Candace, se sentó con Dave Smith. Se sentó con Red Scare, uno tras otro. Parecía que alguna fuerza poderosa lo impulsaba en esta supuesta carrera generacional. Y luego, después de todo eso, ataca a Candace Owens, preguntándose por qué está en Inglaterra en una cacería de faisanes. Vuelve a atacar a Tucker Carlson después de que supuestamente se reconciliaron y se burla sin piedad de J.D. Vance. Así que es una especie de agente del caos que quizá ni siquiera logre que la gente vote por J.D. Vance. Y entonces, ¿qué es ahora Tepusa? Después de que asesinaron a Charlie Kirk, es básicamente una estafa gigantesca para los dirigentes que quedan, sus lugartenientes, que siguen siendo en su mayoría desconocidos para el público estadounidense, no pueden igualar su carisma y carecen de su agudeza política. Y la única reconocible para el público es Erika Kirk, que sustituyó alegremente a su marido y ahora es objeto, creo que de una burla muy justificada en Twitter. ¿Ves todos esos memes? Una viuda normal que llora la pérdida de su marido desaparece de la sociedad durante meses. Y luego está Erika Kirk y muestran a una Madonna de 60 años bailando en una barra en el escenario, o a una mujer lanzando fuegos artificiales por el trasero. Esos son los memes que se burlan de Erika Kirk. ¿Y qué hacía Erika Kirk en el escenario de Tepusa? Mantenía una charla amistosa con Nicki Minaj, una de las figuras más vulgares surgidas del mundo del rap corporativo, que ahora básicamente parece como si algún multimillonario adulador de Trump la hubiera comprado. Y ella está en el escenario defendiendo el ataque militar de Trump contra Nigeria, que obviamente es una maniobra para saquear el petróleo y la riqueza mineral de Nigeria. Y Erika Kirk está justo allí. Sabes, dije esto en nuestra retransmisión en directo la semana pasada en The Grey Zone, que si alguien me volara la cabeza, como un nazi ucraniano o algún fanático sionista, me disparara durante un acto público, mi esposa, Anya, no estaría haciendo un evento con un rapero vulgar solo unos meses después, con fuegos artificiales. De eso puedo estar seguro. Ni siquiera haría un evento con un rapero cutre de SoundCloud. Simplemente no ocurriría. Así que esta no es una persona normal. Se trata de un individuo profundamente narcisista y perturbado, y eso plantea muchas preguntas sobre el matrimonio desde el principio. Pero está alejando a masas de personas, y Tepusa se supone que es la base de la operación para movilizar el voto de alguien como J.D. Vance, quien se suponía que tenía la nominación asegurada. Sin embargo, J.D. Vance no la tiene asegurada porque se le considera demasiado cercano a Tucker Carlson, y el ala supremacista judía del movimiento de Trump en realidad no simpatiza con J.D. Vance. No se muestra lo bastante sumiso con ellos. Así que creo que han preparado el terreno para su propia ruina electoral, empezando por las elecciones de mitad de mandato, y que quien asesinó a Charlie Kirk, supongamos que fue Tyler Robinson. Supongamos que posiblemente fue una persona trans furry que pensaba que Charlie Kirk era un fanático anti-trans. En realidad, eliminaron a una de las figuras más eficaces de la derecha, y ahora la derecha está en un caos total. Es casi como el asesinato de Yitzhak Rabin, que destruyó por completo el campo pacifista en Israel. Un asesinato, por cierto, que la viuda de Rabin acusó a Netanyahu de haber alentado.
Recuerda que Netanyahu tuvo que desmentir 2 veces las teorías que lo responsabilizaban de la muerte de Charlie Kirk. Siempre parece tener algún tipo de relación con asesinatos históricos, pero este fue un golpe poderoso para la derecha y dejó al descubierto todas las divisiones subyacentes. Max, Netanyahu is trying to get closer. Max, Netanyahu está intentando acercarse tanto al sur de Chipre como a Grecia. ¿Crees que eso es una especie de maniobra por su parte para contrarrestar a Turquía? Porque la parte norte de Chipre está bajo control turco, la parte sur bajo control griego. ¿Y qué más puede hacer? No veo tanta importancia en el tipo de movimiento que está haciendo, pero ¿cuál es el objetivo final en Chipre y Grecia? Eso es precisamente a Israel. That's just it. Israel's placed numerous listening stations used by its unit. Han instalado numerosas estaciones de escucha utilizadas por la Unidad 8200, la versión israelí de la NSA, dentro y alrededor del territorio griego. Sus ventas de armas a Grecia avanzan a un ritmo récord. Están realizando vuelos sobre el espacio aéreo griego. Es decir, el gobierno griego, que es un gobierno muy pro-OTAN, está casi abiertamente alineándose con Israel en su conflicto con Turquía. Y luego está Chipre, que está siendo colonizada por israelíes, en su mayoría israelíes adinerados. Esa colonización se convierte en un vehículo para la infiltración de la inteligencia israelí. Están comprando grandes extensiones de terreno en Chipre. Israel está estableciendo centros comunitarios y lo hace con oposición local, pero sin oposición gubernamental. Una vez más, se convertirá en una base para contrarrestar a Turquía en el Mediterráneo. For countering Turkey in the Mediterranean, and then you have Syria, where Israel is. Y luego está Siria, donde Israel está decidido a que Turquía no consiga una posición. Por eso ataca constantemente al gobierno sirio, algo que en realidad lo pone en desacuerdo con Trump. Parece que Trump llegó a algún tipo de acuerdo con MBS durante su reunión, a cambio de todo ese dinero de sobornos, para defender al gobierno de Ahmed al-Sharaa en Siria. Lo que Arabia Saudí quiere es una presencia importante allí. Inversiones en infraestructuras petroleras. Y Trump sigue su melodía mientras Israel se opone. Así que Israel intenta establecer un pequeño imperio que se extienda desde el Mediterráneo hasta Bab al-Mandeb y el Mar Rojo, donde ha reconocido a Somalilandia y, creo, se ha convertido en el primer país en hacerlo formalmente, mientras que más de 30 países han reconocido un Estado palestino. Así que están buscando acceso a países que se extienden por toda la región y van a utilizar ese acceso para bases militares, centros de escucha, sobrevuelos y para convertirse en un hegemón regional, lo que podría permitirles enfrentarse a Estados Unidos si éste intenta volver a poner a su perro de ataque bajo control. Netanyahu ha anunciado un plan de producción militar nacional de $100,000 millones para fabricar plataformas. En el pasado, Estados Unidos ha prohibido a Israel producir su propio avión de ataque nacional porque quiere beneficiarse de la venta de los F-15, F-18 y ahora del F-35. Ese es dinero que vuelve a los ejecutivos de Lockheed Martin y de otros productores de estas plataformas de alta tecnología. Pero ahora Netanyahu básicamente está desafiando a Estados Unidos y diciendo, vais a seguir dándonos ayuda y nosotros vamos a desarrollar nuestro programa nacional. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tienen billones de dólares con los que jugar, pero Estados Unidos nunca les permitiría hacer esto mientras protege al mismo tiempo sus pozos de petróleo. Así que Israel se ha desmarcado por completo. Está clarísimo que Israel no actúa en nombre de Estados Unidos y que está dispuesto a contravenir los intereses estadounidenses en su intento de consolidarse como potencia hegemónica regional. Algunos incluso podrían decir como potencia hegemónica global. Donald Trump
came to power in January 2020. Donald Trump llegó al poder en enero de 2025 con dos grandes conflictos y uno potencial: Ucrania, la situación en Israel y Gaza, y el posible conflicto con Taiwán. Y ahora, a finales de 2025, tenemos un nuevo conflicto en América Latina contra Venezuela. Está observando las cifras. No está reduciendo los conflictos, los está aumentando. Entonces, ¿qué importancia tiene hoy Venezuela para Donald Trump? Important is Venezuela today for Donald Trump. Yeah, he's increasing the number of conflicts and increasing the Sí, pace. está aumentando el número de conflictos y el ritmo de los ataques estadounidenses contra países que ya estaban siendo atacados por Estados Unidos. Somalia, por ejemplo. Hay un número récord de bombardeos estadounidenses en Somalia, mientras Trump pide la expulsión de todas las personas somalíes de Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Venezuela es un conflicto complejo y con múltiples capas, en el que Trump se vio envuelto primero por su obsesión con la expulsión masiva de venezolanos, que en su mayoría entraron legalmente en Estados Unidos a través del programa TPS. Y para poner fin al programa TPS, Trump tuvo que invocar, según el razonamiento de su Joseph Goebbels, Stephen Miller, que es en cierto modo su cerebro y la voz de toda la política de deportación y fronteras, que Estados Unidos debía anunciar o justificar legalmente que estaba en guerra con Venezuela para poder aplicar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. To invoke the 1798 Alien Enemies Act. And if the US was at war with Venezuela, all of those Y si Estados Unidos estuviera en guerra con Venezuela, todos esos migrantes venezolanos serían considerados enemigos que tendrían que ser expulsados. Así podría poner fin al programa TPS y deportarlos legalmente a todos. Eso fue lo que hicieron los Estados Unidos con los ciudadanos británicos dentro de sus fronteras en 1798. Entonces Stephen Miller fue a ver a Trump y le dijo: vamos simplemente a declarar la guerra a Venezuela, y así podremos hacerlo. Y Trump respondió: estupendo. Marco Rubio, secretario de Estado y director del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, quiere atacar a Venezuela por razones ideológicas. Destruiría el motor económico de la izquierda latinoamericana y privaría a Cuba de energía. Entonces, en la mente de Marco Rubio, Cuba empezará a colapsar porque la población simplemente ya no podrá mantener una red eléctrica. No habrá más petróleo, dejando de lado el hecho de que México está exportando mucho petróleo a Cuba. Ese es el razonamiento. Y toda esta operación, a la que Pete Hegseth se unió con entusiasmo después del fiasco de Signalgate para demostrar éxito y lealtad a la misión, se llamaba Operación Lanza del Sur. Comenzó con esas falsas operaciones antidroga en las que pequeños barcos pesqueros fueron atacados por equipos de Navy SEAL y drones, matando a todos los hombres a bordo, incluso con ataques dobles. Era evidentemente un fraude. No había ningún valor real en la lucha contra el narcotráfico en esos ataques. Pero el objetivo, según la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista muy reveladora con Vanity Fair, era seguir golpeando esos barcos hasta que Maduro se rindiera. Pues bien, siguieron golpeando los barcos. Maduro no se rindió. De hecho, provocó un escándalo en Washington porque circuló un video del ataque doble, lo que horrorizó a muchos senadores y miembros del Congreso. Hegseth se ha negado a publicar el video. Maduro sigue en el poder hasta noviembre, y entonces comienzan a trasladar los ataques al Pacífico Oriental, donde realmente tiene lugar el tráfico de drogas. Venezuela no es en realidad el principal punto de origen de las drogas hacia Estados Unidos. Y ayer hice yo mismo un pequeño análisis sobre cuándo tuvo lugar el último ataque frente a las costas de Venezuela. En realidad fue el 20 de noviembre, hace más de un mes, lo que significa que la primera fase de la Operación Lanza del Sur ha concluido por completo y han abandonado toda la justificación antidroga
para presionar a Venezuela. Ahora han pasado a incautar petroleros venezolanos. Trump anunció una cuarentena de los petroleros venezolanos para estrangular la economía del país. Incautaron 2 buques y hay otro llamado Vela One, que navega hacia el norte por el Atlántico en este momento. La Guardia Costera intentó abordarlo, pero fracasó. La tripulación se negó a dejarles subir. Han pintado una bandera rusa en el costado del barco y han declarado que pertenecen a Rusia. Y parece que la Guardia Costera no logrará abordar el Vela One, lo que constituye un episodio asombroso de torpeza y fracaso militar. PDVSA, la principal compañía petrolera de Venezuela, no está modificando su programación de exportaciones ni de descarga de petróleo. Los petroleros siguen saliendo de Venezuela, como informó Reuters ayer. Mientras tanto, el 10% de la Marina estadounidense está desplegado frente a la costa venezolana, con más fuerzas especiales entrando en acción. ¿Qué están haciendo allí? ¿Cuánto tiempo puede continuar esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Nadie lo sabe. La opinión pública estadounidense está firmemente en contra. El público venezolano está en contra, independientemente de su opinión sobre Maduro. Trump no tiene una estrategia de salida clara sin perder credibilidad, y los medios estadounidenses empiezan a darse cuenta de que Maduro no va a marcharse. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esa es la pregunta, creo, porque todo el mundo habla de los comentarios erráticos y divagantes de Trump, primero en un programa de radio y luego durante su reunión con Netanyahu, sobre el supuesto ataque estadounidense a un puerto que él describió como un centro de descarga de drogas en Venezuela. Parecía que en realidad se refería a un incendio en una planta de suministros ganaderos en Maracaibo llamada Primasol. Da la impresión de que simplemente se lo inventó. Pero la pregunta que tengo es, ¿está diciendo realmente que Estados Unidos atacó a Venezuela para darse una salida, del mismo modo que se la dio a sí mismo y a Israel en la guerra de 12 días con Irán, al lanzar la Operación Martillo de Medianoche, en la que el bombardero B-2 atacó básicamente Fordo, no logró destruir las reservas de uranio, pero al menos le dio a Trump la justificación para decir, muy bien, basta, que todos dejen de pelear? ¿Es este el intento de Trump de liberarse de una situación en la que está perdiendo prestigio, en la que estallan escándalos cada semana y en la que ni siquiera pueden detener un petrolero que avanza lentamente? Creo que sabremos la respuesta a eso a comienzos del nuevo año. Mirando la situación de Ucrania ahora, seguimos colaborando con Kushner, hablando con Dmitry por otro lado. Ya sabes, estas personas están en su mayoría conectadas entre sí, teniendo en cuenta los negocios que comparten. Pero, ¿crees que la actitud por parte de la administración Trump está ayudando de alguna manera a poner fin al conflicto en Ucrania? ¿O está de algún modo complicando la situación? Porque Lavrov no participa activamente en las negociaciones. Las conversaciones se están llevando a cabo entre un grupo de personas que están principalmente interesadas en los negocios. Entonces, ¿qué importancia tiene Ucrania para Donald Trump en lo que respecta a poner fin al conflicto? ¿Es algo que realmente le importa? Fue un argumento de venta para Trump en 2024. Es parte de la razón por la que fue elegido. Muchos estadounidenses estaban hartos de este conflicto. Estaban cansados de que Zelensky viniera a Washington a pedir decenas de miles de millones de dólares para una guerra que no podía ganar, desperdiciando innumerables vidas. Trump prometió poner fin al conflicto en 24 horas. Pero luego quedó claro que una vez más se había rodeado de figuras de tipo neoconservador, que Keith Kellogg era un guerrero por delegación que no iba a permitir que la guerra terminara, y que Donald Trump había perdido el control de la agenda. La llamada facción Vance dentro de la administración
no era tan poderosa como la facción de Marco Rubio, que ha estado oponiéndose deliberadamente a un marco viable en las negociaciones con los rusos, haciendo imposible que Rusia acepte. Y luego está el liderazgo militar. Todos van a pasar por la puerta giratoria y a trabajar para empresas de armamento, fabricantes de armas que se han beneficiado enormemente de la guerra por poderes en Ucrania. Así que Donald Trump ha perdido el control de su agenda aquí. No creo que los rusos crean realmente que Estados Unidos sea un mediador honesto o fiable. Y como has dicho, Lavrov no participa personalmente en esas reuniones. Son Dmitriev y otros quienes operan más en el ámbito económico. Por eso se reúnen en Miami. Y para Rusia, si logran que se avance en el levantamiento de algunas sanciones, eso será una victoria para ellos. Pero creo que, como ocurrió con Siria y otros conflictos recientes, la guerra por poderes en Ucrania se decidirá en el campo de batalla, y será la pura fuerza militar la que determine cómo y cuándo termina. Una ruptura a través de Prokhorovsk y de las ciudades fortificadas que Ucrania ha construido, llevando a las tropas rusas hacia las zonas más llanas, avanzando de nuevo hacia el Oblast de Kiev, podría probablemente significar el fin del ejército ucraniano, y mostrará que Ucrania debería haber negociado en Estambul en 2022 y conservado la mayor parte del territorio que tenía. Esa es la dirección que está tomando. Y la tragedia es que decenas de miles de hombres perderán la vida cuando esto debería haber terminado hace años. Should have been ended years ago.